Hoy, el cuarto tema, vamos a hablar de en Él somos, existimos y nos movemos, ¿verdad? Antes de entrar en esto, solamente quiero hacer dos comentarios breves que me han pedido que comente, tanto por gente que me escribe a través de las redes sociales, como en la gente que me he encontrado en el camino y que me habla. Dice, Padre, ¿y qué de la incineración? ¿Verdad? Les creo, me parece que hubiera quedado claro cuando decíamos el día de ayer que nuestro cuerpo pues simplemente se va a desintegrar, ¿verdad? ¿Qué hace la incineración? La incineración lo único que hace es acelerar un proceso que se puede llevar muchos años, ¿sí? La carne, nuestro cuerpo, lo que es el agua y todos nuestros órganos, generalmente se habla de que en 7 años están ya completamente, ya no existe nada. Por eso la ley permite que después de 7 años se pueda exhumar el cuerpo, porque lo único que quedan pues ya son los huesos. Y por eso había anteriormente en las parroquias, no como hay ahora, los lugares, los nichos para poner cenizas. Antiguamente se llamaban osarios, porque una vez que pasaban pues los 7 años, los recogían, los ponían en una bolsita, y pues esa bolsita ya se ponía en un osario que se ponía en las parroquias. No se quemaban anteriormente los cuerpos porque se tenía la idea de la resurrección, ¿verdad? De que íbamos a resucitar pues con nuestro cuerpo, y si lo quemaban pues ya entonces que resucitaba, ¿no? Y pues todo esto pues es el avance que va teniendo la teología, la profundidad que vamos adquiriendo sobre algunos conceptos como este. Y entonces pues ¿qué pasa? Pues simplemente la incineración lo único que hace es que pues en unas cuantas horas, lo que se hubiera llevado 7 años, y los huesos, porque lo que nos entregan generalmente son los huesos calcinados, nada más que molidos, por eso vienen ya en una bolsita. Pero también los huesos se tardan muchísimo en deshacerse. Ya ven que pues todavía encontramos huesos de dinosaurios, hemos encontrado cráneos y otras cosas de hombres antiquísimos, que es lo que nos da un poquito la idea desde cuándo el hombre está en la tierra. O sea, los huesos pueden durar muchísimo. Entonces, aunque se calcinan, generalmente no llegan a destruirse completamente, sino es porque, claro, ya quedan muy sensibles y se hacen polvo, y es lo que nos entregan, que es lo que se mete en el nicho, ¿verdad? Entonces, para que haya tranquilidad, el mismo Papa Francisco habló recientemente, el año pasado, habló sobre este tema, invitando a que pues no se tuvieran las cenizas en las casas, ¿verdad? Porque es un proceso natural en la psicología que Dios ha creado en el hombre, el que tengamos pues una separación, un distanciamiento. Esto tiene que ver con la manera como nosotros concebimos la relación con nuestros seres queridos. Tiene que haber ese rompimiento, esa separación, no para dejarlos ir, porque si no es que no los hemos dejado ir. Creo que ha quedado claro que en el momento de la muerte, sobre todo el día de ayer, en ese momento el alma se desprende ya del cuerpo, el cuerpo queda aquí, el alma va al cielo, ¿verdad? Y todo lo que ayer hablamos un poquito de la escatología anticipada, es una teoría, todo lo demás pues son teorías, son especulaciones, de eso no tenemos pues una noción clara porque no hay una revelación sobre este tema. Pero lo que sí es cierto es que el alma se separa, y esa separación tiene que ser también física de nosotros. Entonces por eso es muy dañino que las personas guarden en su casa a sus muertos. Nunca en la historia de la humanidad se ha visto esto. Siempre se ha sepultado a los deudos y a los difuntos. Y es también importante que esto se haga en un lugar santo. Para nosotros los cristianos es importante que sea en un lugar pues bendecido. No es una casa, es como nuestra casa que acostumbramos bendecir, donde vamos a vivir. Ciertamente ahí no vive nadie, pero se acostumbra, se pide, se sugiere que sea pues en un lugar santo, que no se desparramen las cenizas por todos lados, como hoy esas ideas muy arraigadas en el New Age, ¿verdad? Vamos a regresar a la naturaleza, y no regresamos a la naturaleza, ¿verdad? El ser humano regresa a Dios con su cuerpo y con su alma, como lo tratamos de dejar claro el día de ayer. Entonces, ese es un tema que me pidieron que explicara un poquito
para que pues la gente también quede tranquila sobre este tema. Y otro tema que me pidieron que explicara, que no me voy a poder extender mucho, es el tema del purgatorio. El tema del purgatorio es un dogma de fe, o sea, nosotros consideramos, según nos narra la Escritura, sobre todo en el libro de los Macabeos, que parece, todo indica, también hay revelaciones de santos sobre este tema, que indica que hay un proceso de purificación. Dice San Pablo que tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto. Por otro lado, dice la carta a los Hebreos en el capítulo 12, nadie verá al Señor sin santidad. Es decir, para poder entrar al cielo necesitamos ser santos, o sea, alcanzar la estatura del varón perfecto. Y esto, pues ya aquí entran muchas visiones de lo que podría ser esta purificación que vamos a tener que vivir hasta llegar al cielo. Esto, pues, como lo dice la Iglesia, puede ser que la vivamos aquí. O sea, en una visión muy interesante, he hecho algunos comentarios incluso en Facebook sobre esto, referente al tema del purgatorio, en una visión que me parece muy, al menos me llena mucho de ahorita a ver si me recuerdo, se me fue ahorita es que se me confunde con otra santa. Bueno, ahorita me he de acordar. Esta santa nos dice que el purgatorio tiene que ver con esa unión que tenemos todavía con la tierra, ¿sí? Es como, dice ella, como si estuviéramos de alguna forma atados todavía a la mundanidad. El ejemplo que ella pone, y que bueno, la idea que es Santa Catalina de Génova, pueden buscarlo, está en internet, en PDF, la visión del purgatorio de Santa Catalina de Génova. Y ahí pueden ver, o sea, más o menos sería como irnos desprendiendo de nuestra mundanidad. ¿Los santos quiénes son? Los santos son los que han dejado su mundanidad aquí. Son los que, como decíamos, mencionando ayer a San Ignacio de Antioquía, dice, ya nada me gusta aquí, o sea, ya no tengo nada aquí. Todo está en el cielo. Ya no me interesa, ya perdí el gusto por todo esto. Lo que decíamos, ¿no?, de Colosenses 1:3, donde dice buscar las cosas de arriba, cuando el alma está ya enamorada. Entonces, como que hay pues esta experiencia de desmundanización. En esta visión que estamos viendo de la ascensión al cielo, no tenemos ninguna referencia de en qué momento esto suceda. Todo esto sucede en el cielo, después de esa puerta. Mientras no pasamos esa puerta, una parte de nosotros, como lo explicaba el día de ayer, está todavía unida a la tierra, y por eso podemos ver y sentir y tener esa experiencia todavía del mundo, porque estamos compartiendo. No hemos salido totalmente de la dimensión terrena, y no hemos entrado completamente a la dimensión celestial. Estamos compartiendo. Esta experiencia tendría que ser, digamos, cruzando la puerta, por poner alguna imagen en este sentido, ¿no? Cruzando la puerta tendríamos que, pues, pasar por un baño, voy a decirlo de esta forma. Si leen esta de Santa Catalina de Génova, seguramente les quedará mucho más claro de lo que estoy ahorita explicando, porque además es todo un tratado sobre el purgatorio. Ahorita estoy tratando de resumir brevemente para no comerme mucho tiempo de lo que voy a tratar hoy. Pero si existe, es un momento de purificación en el amor de Dios. Dice Santa Catalina de Génova que el sufrimiento en el purgatorio es porque ves a Dios y no lo puedes abrazar. O sea, todavía estás atado a cierta mundanidad, y entonces, aunque ves a Dios, no lo puedes abrazar, y eso genera un sufrimiento espantoso. Por eso,
quienes hablan del purgatorio, como llamas y todo este tipo de sufrimientos, es porque, recuerden que hemos dicho, cómo expresar las situaciones celestiales. Tenemos que usar cosas que comprendamos. Y me parece a mí, no lo sé, pero creo que uno de los sufrimientos más terribles ha de ser morir quemado, ¿no? Imagínense, nos quemamos un dedo y nos arde hasta la vida, ¿no? Ahora imagínense, pues, quemarse, ¿no? Entonces, como que esa nos da la idea de un sufrimiento terrible. Sin embargo, dice Santa Catalina de Génova que el gozo que una persona en el purgatorio tiene no se compara a la suma de todos los místicos que han visto a Dios. O sea, todos los místicos que han visto a Dios, pues experimentan un gozo tremendo al verlo, al punto de que pues Santa Teresa pues dice, ¿no?, una frase que conocemos ya, ¿no? Muero porque no muero, y tan alta vida espero que muero porque no muero. O sea, ya estoy ansioso, ¿no? Entonces hay un sufrimiento, dice, hay un gozo espectacular. Bueno, pues todos los gozos sumados de todos los místicos no se asemejan absolutamente a nada en la visión que ellos tienen. Y todo el sufrimiento de los mártires tampoco se asemeja al sufrimiento que tienen por no poderlo ver, no poderlo abrazar, verlo y ahí y estar como atados, ¿sí? Dice, de tal suerte que si hubiera un purgatorio que los limpiara más rápidamente. Yo en una ocasión que hice esta homilía les decía, hagan de cuenta que fuera como un chicle, ¿sí? De que vamos así, ¿sí? Y que no nos terminamos de despegar, ¿verdad? Porque somos todavía mundanos, ¿no? Y entonces no podemos entrar a participar. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, espero que con esto, quienes me preguntaron, tanto por redes como la gente que se acercó a mí a tener una explicación sobre esto, pues ojalá y con esto pueda ya quedar pues más o menos explicado, ¿no? Dado que estamos hablando de este tema. Y bueno, pues vamos a hablar, en él somos, existimos y nos movemos, dos dimensiones de una misma realidad. Desafortunadamente nos hemos ido sumergiendo en la inmanencia, las cosas, lo de aquí, lo de este mundo, y no nos damos cuenta de que vivimos en medio de un maravilloso misterio. De un maravilloso misterio. Nuestra vida se va desarrollando en Dios, como dice San Pablo, Hechos 17:28, en Él somos, en Él existimos y en Él nos movemos. O sea, esto que nosotros vemos, sentimos, palpamos en este mundo en el que nosotros caminamos y nos vamos acercando hacia el Señor, este mundo está inmerso en Dios mismo. No existe nada afuera de Dios. Todo está englobado en Dios. Nuestro mundo y el mundo eterno de Dios, forman parte de una misma realidad, Dios mismo. Quiero aprovechar también este momento, porque también es algo que alguien me comentó sobre el tema de el infierno. Y entonces, ¿dónde está el infierno? ¿Sí? ¿Qué es el infierno? ¿Dónde está el infierno? Entonces, existe también una realidad que es otra dimensión, como otra dimensión. ¿Sí? De manera que podríamos hablar de tres dimensiones diferentes. La dimensión terrena, la dimensión física, esto que vemos, las estrellas, la luna, todo el universo, la dimensión física donde nosotros existimos. Luego la dimensión eterna de Dios, ¿verdad?, donde están los ángeles y los santos. Y otra dimensión que es no Dios, no amor, que sería el infierno, como una dimensión real, como un espacio igual que lo que dijimos del cielo, igual el infierno. Mientras que aquí tenemos gozo, alegría y paz interminables, de este lado tenemos el sufrimiento más angustioso, porque es el no Dios y el no amor. Y si hemos venido diciendo que hemos sido creados para Dios
y hemos sido creados en el amor y para el amor, ustedes pueden imaginar la desesperación y el ansia que puede sentir una persona que ahora está convencida completamente de que jamás verá y abrazará a Dios. Imagínense, para también tratar de darles una idea, siempre trato de ejemplificar esto como lo hacía Jesús, se parece a. Así es, no, pero se parece a. ¿Qué le pasa a un pescado cuando lo sacamos del agua? ¿Pero han visto cómo se muere? En una desesperación terrible, coletea, se está ahogando, no tiene agua. Bueno, creado para el agua y no va a tener agua. Nada más que el pescado sí va a morir y nosotros no. Nosotros creados en el amor y para el amor viviremos, bueno, vivirán, ¿verdad? Vivirán los condenados o viven los condenados, viven en ese no amor, es lo que ellos decidieron, no amor, no Dios. ¿Recuerdan cuando platicamos de esto también en una de nuestras reflexiones? Que dijimos, sí, Dios es bien bueno, Dios nos quiere llevar al cielo, para eso hemos sido creados, pero hay una decisión que cada uno tiene que tomar. Hay una oferta que también está hecha por el demonio para tomar el camino del no amor. Y en ese no amor es en donde terminamos, pues, en esa desesperación. Dice Jesús, ahí será el llanto y la desesperación. ¿Por qué? Porque no vamos a tener acceso nunca, jamás a Dios. Y si decíamos en el purgatorio que los que están purificándose, que tienen ya la esperanza cierta, están nada más esperando a que estas garras que todavía los unen, estos hilos, ¿verdad?, que todavía los unen, se rompan, o como yo lo decía en alguna ocasión, se disuelvan en el purgatorio, ¿no?, y poder abrazar a Dios, y cada vez lo veo más cerca, porque ya es la esperanza cierta, y sufren, decíamos, como nadie se puede imaginar que es ese sufrimiento. Ahora imagínense cuando no hay esperanza. Cuando tú ves continuamente a Dios y a los redimidos en el cielo, y tú vives sin amor, sin agua, por toda la eternidad, por toda la eternidad. Ese es la otra dimensión. No está en Dios, es el no Dios, pero existe, aunque en Dios exista todo, porque es creación también de Dios. Pero el infierno, como dicen, entonces Dios creó el infierno. No, el infierno es a donde el que no amó a Dios decide irse, salirse del ámbito de Dios. Nuevamente entramos a un misterio, ¿verdad? Entramos al misterio de decir, bueno, pues si entonces Dios, todo está en Dios y Dios crea todo y nada puede existir si Dios no lo ha creado, entonces también creó el infierno. No, el infierno es una decisión del no amor, del no Dios, pero es real, aunque no la podamos entender, aunque no podamos también decir dónde está, pues está aquí. No existe nada, o sea, son dimensiones, ¿verdad? Así como teníamos la dimensión del cielo, está también la dimensión del infierno, del no Dios. Estos mundos, por decirlo así, o estas dimensiones, estos estados de vida se tocan, pero no se mezclan. Y nadie puede pasar por libre voluntad de uno al otro. Ni los ángeles pueden venir, ni nosotros podemos ir por propia voluntad. Ni el demonio puede venir, ni puede salir sin plena voluntad de Dios. Él no se controla, no se gobierna, todo está siempre bajo la sujeción de Dios, que es el que gobierna absolutamente todo, el cielo y el infierno. Sin embargo, estas realidades espirituales pueden visitarnos, pueden obtener permiso de Dios para hacerlo. Ángeles, santos y demonios, con una permisividad divina. Los santos necesitan un permiso de Dios
para poder entrar, lo mismo que la Virgen María. Ella no puede decir, bueno, voy a ir a darles una vuelta. Siempre hay una permisividad de Dios. Pueden ser porque Dios lo permite o el mismo Dios sea quien los envíe para realizar misiones especiales, consolarnos, apoyarnos, ayudarnos, darnos mensajes especiales. De esto hablaremos el día de hoy. Nuestra realidad y la realidad sobrenatural de Dios convive en una comunión perfecta, mientras que la del demonio y sus ángeles está completamente aislada en otra realidad. Mientras que nosotros, como lo vamos a ver el día de hoy, es el tema que quiero proponerles, mientras que la realidad angélica, la realidad divina, la realidad del cielo convive con nosotros, la realidad demoníaca no convive con nosotros. No participa de nuestra relación. Podemos darle entrada, podemos darle acceso, pero es una realidad que no convive con nosotros. Dice, y creo que pues aquí podemos entenderlo claramente en el episodio del rico Epulón y Lázaro que leíamos hoy en la mañana, Lucas 16:26 leo. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no puedan, ni tampoco nadie pueda cruzar de allá hacia nosotros, ¿sí? O sea, esas realidades son dos realidades que no se pueden intercambiar, no pueden cruzarse, ni de la tierra y del cielo hacia el infierno, ni del infierno hacia la tierra y hacia el cielo. Por eso cuando dicen que, que vienen a visitarnos los espíritus de los abuelos y que a lo mejor son condenados, y bueno, que si el espíritu de Pancho Villa se le metió a no sé quién, suena de risa, pero es la verdad, así lo dicen, ¿verdad? Sobre todo los estos de Espinazo, ¿cómo se llama? Los fidencistas, ¿verdad? Los fidencistas hablan mucho del espíritu de Pancho Villa, ¿verdad? Realidades que no conocen, no entienden y que inventan y que solamente confunden, ¿verdad? Pero bueno, no quiero entretenerme mucho en este tema, pero que quede claro que sí existen estas dimensiones, ¿sí? Existe, como decía al principio, la dimensión de purificación, que es el purgatorio, la dimensión que es el infierno, y esta dimensión que todos conocemos, que pues es nuestro mundo material, nuestra tierra, ¿no? Los ángeles conviven con nosotros, nos ayudan, y de esta manera Dios interviene continuamente en la vida de cada uno de nosotros. Nuestra realidad es que vivimos en Dios, que es el cielo, y que ha construido esta realidad material por alguna razón que todavía no entendemos. Por alguna razón quiso que nosotros conviviéramos en esta naturaleza humana. Y bueno, yo creo que le pareció tan maravillosa a su hijo que se quiso encarnar. Eso es una cosa que yo no entiendo. Y ya no digamos porque hubiera muerto. O sea, como dicen la mayoría de los teólogos, especialmente Karl Rahner, dice que la encarnación del Hijo de Dios no es un parche. O sea, no es que, chihuahua, ya metieron la pata estos, ¿verdad? Déjame ir a rescatarlos. Yo no me pensaba encarnar, yo no me pensaba ser hombre, pero bueno, lo voy a hacer por ellos. No. En el plan de Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se encarnaría y tendría la misma carne. Obviamente no moriría como murió, obviamente todas las cosas serían completamente diferentes. Y esto nos lleva a reflexionar en algo muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué un Dios eterno, un Dios que no necesita que lo cuiden, que lo alimenten, decide hacerse hombre y pasar por todo lo que un hombre tiene que pasar, desde depender totalmente de una madre? Ya les he platicado así un poco en plan de broma, pero pues es una realidad que seguramente vivió el niño Jesús. Imagínense al niño Jesús chilla y chilla porque está zurrado.
El niño Jesús, el Hijo de Dios, como diría mi mamá, está batido. ¿Ah? Y ahí viene la Virgen a limpiarlo y a cambiarlo. El Hijo de Dios. ¿Por qué? ¡Qué maravilla esto! ¿Qué ha visto en nosotros? Algunos teólogos hablan de que la rebelión de Satanás se debió precisamente a que ellos, que pueden ver, pues, si no toda la eternidad, pueden ver gran parte de ella, vio que el Hijo de Dios, o sea, su Dios, su Señor, el Altísimo, el Creador de todo, se hace una vil cucaracha como nosotros. ¿Cómo? Si eso son una porquería, son de carne. ¿Cómo te vas a hacer tú uno de esos? Y los ángeles que están destinados, fíjense, para servir a los hombres, dicen, no te serviré. Si te vas a encarnar, no te voy a servir. Yo no voy a servir esas cucarachas. ¿Por qué encarnarse? Yo estoy seguro que como ve todo y sabe todo, dijo, no me puedo perder unos nopalitos con queso, un buen mole, una buena pasta. El otro dice una pasta espectacular con camarones, que nombre impresionante, ¿verdad? Yo creo que el Hijo de Dios ahí estaba junto a mí diciendo, dame tantito, espérate tantito al rato. O sea, ¿por qué? Pero esa es la realidad. Esa es la realidad y el privilegio, el honor de compartir con el Verbo la naturaleza humana. Naturaleza que nunca pierde, porque está resucitada su naturaleza, es nuestra propia naturaleza. Su carne es como lo que hablábamos ayer, una carne resucitada, una carne gloriosa, una carne que, como veíamos ayer, pues ya no sangra, puede comer, en fin, todo esto que veíamos el día de ayer, ¿no? Y aquí vivimos, hermanos, y Dios ha querido compartir con nosotros esto. Cuando dijo Jesús en Mateo 28:20, estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, no solamente se refería a su presencia eucarística que tenemos aquí en el sagrario y la tenemos en cada misa. No solamente se refería a la palabra de Dios en la que tenemos al mismo Verbo que sigue hablando con nosotros y para nosotros. No solamente se refería en la presencia de los hermanos y en la comunidad, cuando Él dijo, cuando hiciste esto por uno de mis hermanos, lo hiciste por mí. Dios camina con nosotros. Y su presencia es más real de lo que muchas veces nosotros nos damos cuenta. Hoy quiero tocar algunos de estos elementos, algunos de estos momentos en que Dios se hace verdaderamente presente con nosotros. Este Dios que existía desde siempre y todo fue creado por Él, ahora participa de su propia creación. Y fíjense, decimos ser hombres de fe. Decimos que para Dios todo es posible. Lo leemos, ¿no? Pero en general me parece a mí que la gran mayoría de nosotros de dientes para afuera. ¿Realmente crees que Dios puede obrar milagros en tu vida? ¿Creemos realmente en los milagros? ¿Vemos los milagros como parte de nuestra propia vida? Decimos creer, pero dice Jesús, si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a la montaña, arráncate y plántate en el mar y te obedecería. Y Él no está mintiendo, no es mentiroso, ni estaba jugando. No es cierto, es puro cuento. No, lo decía en serio. Si no hay milagros entre nosotros, es porque no creemos. Y porque, como dice el apóstol, pedimos cosas egoístamente, ¿verdad? Que no se muera mi papá. Ay, qué gacho eres, vato.
¿Cómo que no se muera? Se va a ir al cielo. O sea, es una cosa que no debemos de pedir. Pero el egoísmo nos gana, ¿no es cierto? Que no se muera, aunque siga sufriendo, aunque le duela como a mi papá todo lo habido y por haber, pero que no se muera. Y luego hasta se enojan porque se murió y Dios se lo llevó. No se lo llevó, o sea, simplemente pues llegó al final de su existencia. Pero se enojan porque se va al cielo. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Porque no conocen todo esto de lo que hemos estado hablando durante estos días. Por eso se enojan, por eso se molestan. Por favor, cuando me esté muriendo, no le pidan a Dios que no me muera. Es más, díganle, ya llévatelo, Señor. ¿No decía San Ignacio de Loyola esto? Digo, San Ignacio de Antioquía. Y si leen toda esa carta, no me acuerdo si es a los australianos, no me recuerdo cuál de las cartas es, porque nada más copié ese parrafito. Pero dicen, no me hagan una falsa caridad. No me hagan una falsa caridad. No eviten que yo sea masticado por los leones, porque entonces entraré realmente en posesión de la vida. No me ayudes, compadre. Déjame. Si conociéramos un poco más sobre esto. Y por eso se me hizo muy importante platicar sobre esto. Y creo más en nuestra comunidad de aquí de la Santa Cruz, porque pues nos vamos haciendo grandes, ¿verdad? Es una comunidad ya antigua. Entonces pues ya la gente que cuando yo llegué teníamos el pelo negro. Bueno, teníamos pelo, ¿verdad? Ya digan blanco, negro, el que sea, ¿verdad? Teníamos pelo. Entonces el decir, híjole, Señor, ya, cuando tú quieras. Esperarlo con una paz, con una alegría. Mientras tanto, ¿qué? Pues jalamos, ¿verdad? Las señoras pues van a tener que seguir haciendo la comida, la cocina, mientras puedan. Y los que tenemos que trabajar, pues mientras podamos también seguiremos trabajando y seguiremos siendo útiles para el reino, etcétera. Pero con paz, con serenidad, con una visión de eternidad, con gozo. Tenemos que creer en los milagros. Tenemos que creer en los milagros. Son algo que Dios hace. Cuando yo conocí al Señor, cuando empecé mi camino en la renovación, no les puedo decir qué tantas cosas pude ver. Muchas de ellas para comprobar la fe, muchas de ellas para animar a la fe. Pero milagros tremendos, tremendos. En un encuentro, yo pertenecía a una comunidad que formamos que se llamaba Shalom. Y en esa comunidad, pues siempre les había dicho, tomemos los ministerios más humildes, el que nadie quiera, pidamos ese. Y pues, ¿qué creen que nos daban? Limpiar los baños. Bueno, entonces éramos los primeros que teníamos que llegar para limpiarlos y los últimos que teníamos que irnos para limpiar. Este retiro fue en la ciudad de los niños, cuando se hacían en la ciudad de los niños, con unas grandes tiendas, unas grandes carpas en las que se metían 10,000, 12,000 gentes. Me acuerdo que eran grandísimas. Yo me acuerdo de esto, era así, tengo las imágenes de esto, un gentío, ¿no? Y me acuerdo mucho de un caso que para mí fue verdaderamente impresionante, porque estaba yo en la entrada y entonces vi entrar a una persona que venía en uno de esos triciclos de, ¿cómo se llama? Porque era paralítico la persona. Entonces venía en un triciclo de esos que se manejan con las manos y con las manos le van dando y llega, ¿no? Entonces llegó y me acuerdo, crean que como si fuera ayer, que lo amarró a un huizache, porque la ciudad de los niños no es como la ven ahorita, ¿no? O sea, hace 30 años que le estoy hablando de eso, 30 o más años, como 40 años. Y la amarró en un huizache que estaba ahí. Sacó su cadena, le pidió a uno de los servidores que le amarraran la bicicleta ahí al huizache, y los servidores ya lo llevaron en una silla de ruedas para que se sentara
en la parte donde se sentaban los enfermos en aquel tiempo. Pasó todo el retiro, empezó esto como a las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Como a las 10:30 de la noche estábamos cerrando, éramos los últimos que íbamos a cerrar. Y el triciclo estaba amarrado. Ese hombre se fue caminando a su casa. Se fue caminando a su casa. Ahí dejó su triciclo. No lo necesitaría más. El cristiano vive en un misterio, vive en Dios, en un medio espiritual en donde todo es posible. Dios camina con nosotros como Él lo prometió. Los ángeles son parte de nuestra realidad, aunque no los podamos ver, porque como decíamos, pues viven en una dimensión diferente a la nuestra. Mary Neal nos platica esta situación con los ángeles, impresionante. Recuerden que les había dicho que iban en un río, es un río muy peligroso, muy difícil, y ella narra que lo más difícil de este río es que si te metes, no puedes salir, porque hay tanta selva y hay tantos árboles a lo largo del río, que una vez que entras, pues tienes que seguir hasta donde termina, ¿verdad? Hasta que llega, ya sales de los rápidos. Entonces, ella se muere ahí, ¿verdad? La sacan a la orilla y dice ella esto: 2 hombres chilenos aparecieron en la orilla del río, junto a nuestro grupo. ¿De dónde habían salido? No había manera de llegar a esa parte del río sino en un bote. Y esos hombres no tenían ni ningún otro medio de transporte. Aparecieron de la nada, ahí estaban. Sin embargo, y sin que nadie les dijera algo, ayudaron a cargar mi cuerpo hacia un kayak, usándolo como camilla. Junto a mis amigos cortaron el grueso bambú para abrirse camino y trasladarme colina arriba. Cortando maleza, nuestro grupo finalmente emergió frente a un camino de tierra. Cuando salimos del follaje, vimos una ambulancia estacionada del otro lado del camino. Parecía estar esperándonos. Así como los hombres no dijeron nada a la orilla del río, el conductor de la ambulancia tampoco pareció sorprenderse al vernos. No hizo preguntas ni quiso saber qué había pasado. Sencillamente, con toda calma, se puso en acción. Dice ella, fueron ángeles. Hay muchos signos que Dios nos ha dado de la intervención de ángeles en nuestra vida, de sucesos físicos que nos hablan de esta acción continua de Dios para con nosotros, que pueden ser para prevenirnos, para animarnos, para consolarnos, para decirnos que está realmente contento con nosotros, en una palabra, mostrarnos cuánto nos ama. Los ángeles conviven con nosotros. Les narro ahora de otro libro. Este es de un libro de Betty Maltz. En su libro nos narra lo siguiente. El libro se llama Conviviendo con los ángeles. Dice, una mujer joven caminaba a casa de regreso del trabajo en Brooklyn y debía pasar junto a un joven vagabundo que estaba recostado contra un edificio. Tenía miedo, pues había habido asaltos en la zona, y rezó pidiendo protección. Cuando pasó por su lado, pudo sentir que el hombre la miraba, pero no se movió. Poco después de llegar a su casa, escuchó sirenas y vio luces de patrullas. Al día siguiente, su vecino le dijo que habían violado a alguien en el lugar donde se encontraba el joven vagabundo, justo después de que ella pasara por ahí. Si el violador era el mismo hombre con quien ella se cruzó, pensó, podría ayudar a identificarlo. Llamó a la policía y supo que tenían a un sospechoso en custodia. Lo identificó entre varios sospechosos y le preguntó al policía, ¿por qué no me atacó? ¿Yo era tan vulnerable como la mujer que pasó después? El policía tuvo curiosidad y le preguntó por ella al sospechoso, describiendo su aspecto. Él le dijo, la recuerdo, pero ¿para qué iba a molestarla? Estaba caminando por la calle con 2 enormes tipos, uno a cada lado.
Dios puede permitir que nuestros seres queridos nos visiten en sueños también. Nueva amante Mary Neal, a propósito de la muerte de su hijo, cuenta lo siguiente. ¿Se acuerdan que les dije que en su experiencia ya cercana a la muerte, Dios le dice, ¿cómo se llama? Los que van con él, o ella entiende que su hijo mayor va a morir pronto, y narra toda la historia de este suceso, ¿no? De la muerte también de su hijo, que muere terriblemente porque muere en un accidente automovilístico. Y ella cuenta lo siguiente: cuando Dios les indica a los ángeles que crucen hacia nuestro mundo, las personas o los espíritus que vienen durante una visita o en sueños parecen enviados con un propósito. La visita nunca es de alguien que está vivo, y la persona que visita siempre parece saludable, relajado y en paz. Sus cuerpos están completos. Habla de una experiencia que tuvo donde su hijo la visita 2 veces en sueños. El visitante siempre es amoroso y no muestra ira ni decepción durante la visita, sin importar la relación que tuvo durante la vida con quien experimenta su compañía. Las visitas de los ángeles y los santos, incluso de nuestros seres queridos, siempre dejan huella, las huellas de la eternidad, que tienen que ver con la paz y el amor que exhalan continuamente. Y esta es la prueba de que no es una fantasía, sino una visita de Dios a nuestra vida por medio de ellos. De estas hay cientos de historias, de verdaderos encuentros en el sueño, con el papá, con la mamá, con el hijo, con ese ser querido que viene a visitarnos. Hay un permiso, Dios lo envía, quizás para consolarnos. No lo hace con todos, ¿verdad? Mi hermana recientemente me platicaba haber tenido un sueño donde mi mamá se acercaba a ella y platicaba. No recuerdo ahorita todo lo que me decía de esto, pero bueno, pues ella y mi mamá llevaron una relación pues muy, muy intensa, ¿verdad? Y obviamente pues ella la cuidó durante pues muchísimos años, vivía arriba de su casa. Entonces la separación para ella y para mi hermana menor pues fue mucho más dura, más diferente al menos que conmigo. Yo nunca he soñado con mi mamá, y sin embargo ella dice, en un par de ocasiones ha tenido la idea, la sensación de que no es un sueño, sino que verdaderamente pues ha podido experimentar esa cercanía de mi madre con ella, ¿no? Durante estas acciones no hay distracciones durante la visita. Siempre siguen un orden lógico y secuencial, y el mensaje, por lo general, de consuelo y tranquilidad, aun cuando se tenga que hacer una advertencia, se entrega de manera clara y precisa antes de que la persona o el espíritu se retire. Entonces, si se fijan en los sueños, pues es un desastre nuestros sueños, ¿verdad? De repente estás colgado de no sé qué y luego ya estás en no sé qué otra parte y vas cambiando de escenario y de cosas y de elementos. En esto no. Hay toda una secuencia lógica, hay todo un diálogo, hay toda una procesión, una progresión de eventos que garantizan, o sea que al menos es inexplicable que esto ocurra. Cuando esto se le cuenta a las personas que estudian el tema de los sueños, pues dicen, ay Carlitos, pues esto no, o sea, no es normal. No es normal porque generalmente mientras dormimos todo nuestro interior se pone en orden, y para eso pues hace una mezcolanza de cosas de lo que hemos vivido ahorita, antes, después, etcétera, y se hace un rollo, ¿verdad? Creo que todos lo experimentamos, lo conocemos y decimos, pues estaba soñando, ¿sí? Pero cuando hay una sucesión de eventos, cuando todo es lógico y sobre todo cuando permanece la huella de la paz, quien lo experimenta suele despertar con una profunda sensación de paz y de amor. O sea, Dios nos visita también, no solamente enviando ángeles que pueden hacer cosas maravillosas como lo que ahorita he narrado, sino cosas verdaderamente extraordinarias como en los sueños para decirnos, aquí estamos.
no estamos lejos de ustedes. Ni nuestros seres queridos están lejos, ni Dios está lejos, ni los ángeles están lejos. Comparten una misma experiencia de amor con nosotros, pero ciertamente hay un velo que nos separa, hay una dimensión que no permite que nosotros podamos tener el contacto que nos gustaría seguir teniendo. Sobre la acción extraordinaria de Dios en nuestra vida, podría contarles un sinnúmero de acciones de Dios que podrían parecer casualidad, pero para el hombre de fe no hay casualidades, sino diosidencias. Lo que dice San Pablo en Romanos 8:28, todo coopera para aquellos que aman al Señor. Les platico brevemente algunas de mis experiencias. Quizás aquí podríamos sumar tantas si contáramos y nos diéramos cuenta que verdaderamente muchas de estas acciones no son casualidad, sino son verdaderas acciones de Dios. Les platico una que tuve hace muchísimos años yendo de camino a México. Iba con mi familia, yo iba manejando, tendría unos 20 años, quizás 22 años por ahí. Iba yo manejando para que descansara mi papá. Estábamos en las curvas de Saltillo, íbamos en la carretera central que va hacia México, y entonces papá acostumbraba dormir un rato en la noche para luego manejar. Él fue trailero mucho tiempo, pero dijo, tú empieza. Y entonces yo empecé, y entonces no sé por qué, la verdad solamente puedo explicarlo porque Dios pues así lo quiso. Me salgo de la carretera, agarro el carril de acotamiento, y en cuanto agarro el carril de acotamiento, vienen dos trailers, uno rebasando al otro. Cuando me salgo, me dice mi papá, te estás saliendo de la carretera. Y entonces como que reacciono, pero en eso ¡boom!, pasan los dos trailers, ocupando los dos carriles. Yo iba ya por el de acotamiento. Si yo he permanecido en ese carril, hoy no estaríamos ninguno, quizás de mis hermanos ni yo. ¿Por qué me salí? ¿Qué impulso me empujó? ¿Por qué decidí, sin saber exactamente qué hacía, orillarme? No vi nada. Yo iba a entrar apenas a la curva. Cuando murió mi mamá, yo estaba aquí atendiendo a una persona. Yo le había pedido al Señor, como ustedes saben, pues viajo a diferentes partes del mundo para evangelizar. Y yo le decía al Señor, solamente te pido una cosa, estar cuando mi mamá muera. Es lo único que te pido. No quiero estar fuera y quiero estar cuando mi mamá muera. En la mañana me habla mi hermana y me dice que mamá pues ya está en las últimas. Así que yo iba a una junta al colegio, me regreso, voy a la casa y mi mamá milagrosamente, como siempre lo hacía, igual que mi papá, entrena para morirse, pero no se muere, no le salió. Total que en la mañana no le salió, pero ya, pues ya la veía que estaba ya al final, ¿no? Me habla mi hermana, 6 de la tarde, 6:30, yo estoy atendiendo aquí a una persona, yo como pues esperaba ya el desenlace, tenía ahí mi celular, contesto y me dice, vente porque mamá está terminando. ¿No? Pues todavía en lo que logro despedir a la persona, oiga, fíjese que está pasando esto, dispense, me voy a tener que irme, y salgo, voy por mi carro, etcétera, etcétera. 6:30 de la tarde. Mi mamá vive en el cuarto sector de Cumbres. No sé si ustedes hayan tratado de ir a Cumbres a las 7 de la noche. Hice 14 minutos desde aquí y no iba volando. O sea, no iba. No. Dije, bueno, pues digo, no puedo hacer nada. ¿Para qué le acelero y puedo tener un accidente? No. Puse mi Waze y me fue llevando. Llego, todavía en lo que me estaciono, abro la reja, subo al segundo piso y cuando llego, mi mamá en ese momento está expirando. ¿Cómo llegué ahí? Y de eso les podía contar muchas historias de cómo los ángeles de repente hacen cosas
increíbles. Dice el buen Robert que me muevo a veces en las puertas transdimensionales, ¿verdad? Estaba un día a las 7 de la noche regresando de Laredo con mi buen amigo Scott y tenía un 15 años o una boda, no me recuerdo, no, un 15 años me parece, aquí en la parroquia, o una boda, no me recuerdo bien. Faltaban 15, 20 minutos y mi amigo Scott vive en Ciudad Solidaridad. Salgo y le hablo a Guille y le digo, estoy saliendo. Diles que si no tienen inconveniente, pues llegaré una media hora o 40 minutos después, ¿verdad? Y me pasó en esa ocasión algo que no me pasó con mi mamá, porque cuando fui con mi mamá estoy completamente consciente de por dónde iba y qué estaba haciendo. Pero yo me acuerdo haber tomado Ruiz Cortines cuando regresaba de la casa de Scott, de su parroquia. Y a un cierto punto, yo no recuerdo haber recorrido Ruiz Cortines. El siguiente momento de claridad que tengo es cuando estoy en Soriana, allí ya en Gonzalito. Llegué a las 7:05. No recuerdo, no puedo, no sé cómo, no sé, tengo que decir Los Ángeles me llevaron o usé una puerta transdimensional que no conozco, ¿verdad? Y la última que les cuento sobre las diosidencias, para que vean cómo Dios siempre está, no más que ni cuenta nos damos de muchas cosas que suceden. A cualquiera que le hubiera pasado este tipo de cosas, pues dirá, ay, mira qué rápido llegué, ¿no? Cuando era más joven, en la comunidad Shalom nos dedicábamos a evangelizar a través de la música. Y entonces, pues compramos un equipo en Estados Unidos bastante caro, muy completo. Y como pues yo era de los únicos que trabajaban, pues yo atravesé ahí la tarjeta y la compramos, ¿no? Y compramos un buen equipo. Habíamos hecho diferentes eventos para poder pagar el equipo. Sin embargo, pues no lo habíamos logrado, ¿no? Era un préstamo que había pedido yo. Y por decir, el préstamo se vencía el martes. Un martes. Y entonces les digo a los muchachos, ¿qué hacemos, verdad? ¿Cómo le hacemos para sacar adelante esto? Y entonces Carlos Torres dice, yo tengo pues familiares en Houston, ¿por qué no vamos a venderles cosas artesanales allá? Y entonces durante como unas 2 semanas compramos cuero, él sabía trabajar el cuero, hicimos unas fundas para las Biblias, nos llevamos unos cintos que me acabo de... El padre David me acaba de enseñar una fotografía de aquel tiempo, porque traigo uno de esos cintos, por eso sé de cuándo es esa fotografía. Y nos llevamos unos cuadros, compramos litografías, las mandamos enmarcar, y ahí vamos como judíos para el otro lado, ¿eh? Montón de cintos, montón de cuadros y montón de fundas para las Biblias. Y bueno, pues primero ser honestos a la llegada, ¿no? ¿Qué traen? Nos dicen ahí en la pasada. Pues ahora sí que como el piporro, ¿verdad? Pues pura cosa permitida, traigo comida, ¿verdad? Pues pásenle allá a revisión. Sí, pues ahí vamos, ¿verdad? Dije, no, ahora sí, aquí ya valimos, ¿verdad? Abro la cajuela que venía surtidita, ¿verdad? De cosas que pues tú dices, traes 30 cinturones o no sé cuántos y no sé cuántos cuadros y pues ni modo que digas, ¿son para qué serán, verdad? Llego, me estaciono, se acerca el agente ahí de aduanas de los Estados Unidos, me dice, ¿qué es lo que traen? Y le digo, no, pues traemos unas cosas para un evento que vamos a tener allá en Houston. Abre la cajuela, pásele. Pero eso no es lo bueno. Llegamos un viernes y nos dice la
el pariente de mi amigo, dice, hoy en la noche hay una reunión carismática no sé dónde. Ahí pueden empezar a vender. Ahí agarramos nuestro stock y nos fuimos, pusimos nuestra mesita y todo el cuento. ¿Cuánto vendimos? 0. 0 pesos, 0 dólares, 0 centavos. Al día siguiente, pues dijimos, vamos a venderlos pues en las librerías, ¿verdad? Y así nos deshacemos rápido de esto y nos regresamos, ¿no? Llegamos a un par de librerías de gente hispana, de gente, de librerías católicas por allá. Nos dijeron, oigan, qué bonitos están, sobre todo los cuadros y los de las Biblias. Dice, ¿nos pueden dar factura? Bye. Siguen ceros el asunto. Al día siguiente nos dicen que podemos ir a un par de misas. Pedimos permiso al padre de vender y de dar nuestro aviso de para qué es y todo este tema. Y el padre nos da permiso en unas misas hispanas. Y afuera estaba, yo me echo el speech y el Carlos está allá afuera en el tenderete, ¿verdad? Domingo, Tenemos que regresarnos el lunes. ¿Cuánto vendimos? Pues no sé, les voy a decir $30, $50. Teníamos que juntar, les voy a decir una cantidad, no me recuerdo exactamente, pero les voy a decir que, por decir, eran $2,450 los que teníamos que juntar. ¿Okay? Y ya habíamos juntado 50. Bueno. Una señora, al salir de la misa, que compra un cuadro o un forro para Biblia, dice, oigan, qué bonitos están estos trabajos. ¿Saben que hoy en la tarde va a haber una reunión también de carismáticos en no sé qué lugar, en un centro por ahí va a ser la reunión? Pues ya domingo en la tarde. ¿Okay? Llegamos allá a la reunión y nos pasan a un pequeño saloncito, pues aquí pónganse muchachos, pongan aquí sus cosas, y ahí pusimos cuadros por un lado y las Biblias y los cintos y todo el rollo. Termina la reunión, hacen el aviso, dicen para qué es. Oigan, eso parece una kermés. Todo mundo arrebatándonos los forros, los cintos, ¿cómo se llama? Ya no sabemos dónde meter. Agarra cheques, le dije, hasta puñaladas, compadre. No más despacito. Hasta puñaladas te agarro ahorita. No más, no me las des muy profundas. ¿Ah? Recogimos y yo agarraba y cheques y no cheques y por todos y en las bolsas y por todos lados. Y sí, estas, no, a 10 no, pues les doy a 7 y ta. Oigan, pues casi acabamos con todo. Ahí en ese ratito, pum. Hombre, llegamos así con todas las bolsas por todos lados, traíamos dinero, Carlos y yo. Llegamos al cuarto en donde nos quedábamos, ahí en la casa de sus familiares. Sacamos todo lo que traíamos en las bolsas. Y entonces, para esto, siempre me decía Carlos, desde que íbamos, porque dice, chiva, y si no lo hacemos. Sí, claro, como él no es el que debe, ¿verdad? Como él es el que está atravesado, dice, no, nos va a ir muy bien. Pues sí, ¿verdad? Ten fe, me decía, ten fe, sí, vamos a hacerla. Y luego, pues pasamos, ya ves, te dije que... Y luego, sábado, en la noche, ten fe, hermano, ten fe. Viernes en la noche, ten fe, hermano, ten fe. Sábado en la noche, ten fe, hermano, ten fe, hermano. Domingo a mediodía, ten fe, hermano, ten fe. Dice, híjole. Llegamos pues a hacer el recuento, $2,580. 2,500 que debíamos y 30 para la gasolina. Exacto, no sobraba ni faltaba un penny. ¿Coincidencia? Y todavía me dice, te dije que tuvieras fe. Y sí, tuve una gran lección de fe. Dios no está lejos de nosotros, hermanos. Dios camina con nosotros, camina en nuestras necesidades.
lo sobrenatural ocurre a nuestro alrededor siempre. Dios también se manifiesta con pequeños impulsos en nuestro corazón que nos hacen entender ciertas cosas a las que no siempre les hacemos caso y nos perdemos de gracias que Dios nos da o de ayudas que podríamos haber dado o recibido. ¿No les ha pasado que de repente tiene el impulso de decir, déjame regresar por algo, déjame traer mi chaqueta, déjame llevar esto? Dices, no, ya no me regreso. Y luego llegas y, ¿por qué no me la traje? ¿Diosidencias? ¿Coincidencias? ¿Casualidades? Hay una mujer de Wisconsin llamada Darla que relata lo siguiente. Después de que muriera nuestro nieto, tuvimos visitas cercanas de un hermoso cardenal rojo brillante. El ave nos visitaba regularmente, yendo hacia una de las 3 ventanas casi a diario. Siento que Dios me da paz, dejándome saber que mi nieto está con él y está bien, con un pájaro. Sin embargo, no todo lo que nos parece un impulso o un evento orquestado viene de Dios. Pero si un pensamiento no desaparece, mi consejo es que le pongas atención. Con frecuencia los impulsos, en particular los repetitivos, son invitaciones espirituales para que seamos parte de un milagro que está a punto de ocurrir. Vivimos, mis hermanos, en un mundo de maravillas, en donde en muchas ocasiones las 2 dimensiones se funden en nuestras vidas. Nuestros amigos, los ángeles, cruzan para brindarnos ayuda y consuelo. Dios puede visitarnos de la misma forma que visitó a Abraham o de otras 1000 formas. Por eso dice la carta a los Hebreos que recibimos en nuestras casas ángeles. Hebreos 13:12. Hay una experiencia muy bonita de esto, bonita en el sentido pues de que yo creo que la persona entendió en un retiro de renovación. Una familia recibió a un sacerdote, como siempre de este tipo se apuntan para recibir un sacerdote, gente de la JAI, ¿no? Y pues una persona muy ocupada recibió al sacerdote, lo llevó a su cuarto, ¿verdad? Le dijo ahí a la gente de servicio que lo que necesitara el sacerdote, pues se lo diera, y no la volvió a ver prácticamente en toda su estancia, que fue de 3 días. Al final, esto se cuenta en renovación, al final, en la recámara donde se había quedado el sacerdote, la señora, cuando encuentra una nota que dice: muchas gracias, Jesús. ¿Cuántas veces nos perdemos de cosas maravillosas? Porque estamos metidos en otras. Estas presencias aparecen con mucha vivacidad en la Sagrada Escritura. Los ejemplos más vívidos los tenemos en la visita del ángel. Hebreos 13:2. Hebreos 13:2 de 13:2. Hebreos 13:2 en vez de 13:12. Hebreos 13:2. Tenemos entonces la visita del ángel Gabriel a María Santísima, Lucas 1:26 y siguientes, el sueño de José en el Evangelio de Mateo en el capítulo 1, y así podíamos encontrar muchísimos casos como el de Tobías, que si bien es cierto que el libro de Tobías pertenece a la literatura sapiencial, es decir, no es histórico, no podemos negar que es palabra de Dios. En él se nos habla de cómo un ángel se presenta como una persona que guía a Tobías para realizar una misión importante. O sea, los ángeles pueden convivir con nosotros y ni cuenta nos damos. Gentes que de repente aparecen y desaparecen, como lo narra Mary Neal, ¿verdad? O sea, ¿de dónde llegó esto? ¿Cómo llegó esto? ¿Por qué vino y me dijo esto? Y nunca más la volvimos a ver, nunca más volvimos a saber de dónde venía, ni quién era. Y sin embargo, lo que nos dijo nos ayudó tremendamente a resolver un problema, a salir de alguna situación. O sea, los ángeles están participando con nosotros continuamente. No nos damos ni cuenta de eso. Una presencia que camina con nosotros y cuya misión
es ayudarnos a cumplir la nuestra. A los esposos, los ángeles les ayudan a ser mejores esposos, mejores padres, a los hijos a ser mejores hijos, etc. Un libro histórico, ¿verdad?, nos presenta la ayuda del ángel a Pedro, que lo conduce fuera de la cárcel y en el camino le da una serie de prodigios. Leo Hechos 12, 6, 11. Dice: y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, lo iba a matar, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se le apareció un ángel del Señor y una luz brillante en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas cayeron de sus manos. Y el ángel le dijo: vístete y ponte las sandalias, y así lo hizo. Y le dijo el ángel: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo lo seguía, y no sabía lo que hacía el ángel, que era de verdad, sino creía que era una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Y salieron y siguieron por una calle, y enseguida el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo: ahora sé, en verdad, que el Señor ha mandado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba hacerme el pueblo judío. Como nosotros, en aquel tiempo se vestían de túnica. Hoy, ¿cómo se visten? Así como nosotros. La gente pregunta: ¿y pueden nuestros seres queridos venir a visitarnos? La respuesta es sí. La experiencia y todos los testimonios que tenemos nos indican que sí. Pueden ser sueños de manera muy vívida, lo que ya platicaba un momento, o presencias amorosas que de alguna manera nos confirman en el alma que la persona está cerca de mí. Nuestros seres queridos nos pueden ver desde el cielo, pues el cielo no es una realidad distante. Vivimos en un cielo terrenal. Hay para nosotros una cortina que ellos no tienen. Se llama carne. Estamos particularmente unidos por el amor. Por eso, de manera particular, hay una vinculación muy grande entre hermanos, esposos y padres. Para nosotros, en nuestra materialidad, este campo está dividido, pero no para ellos que están ya resucitados, pues ellos comparten una materialidad diferente, pero es una materialidad espiritual. Ciertamente no se entiende esto, ¿verdad? Pero es así. Ayer hablábamos de esa carne espiritual. Esto se confirma con muchos testimonios de las personas que narran haber soñado con el familiar que les dice cosas a ellos que no saben y que resultan ser ciertas cuando las platican, o ver después una fotografía de un ser querido que no se conocía y referir haberlo visto en sueños. Es ciertamente una gracia de Dios. No se presentan como sombras ni personajes extraños. En los sueños siempre tienen lógica y el mensaje de consuelo, de advertencia siempre tranquilo y, como decía, deja a la persona con un rastro profundo de paz y de alegría interna. En general es difícil que se borre y puede tener elementos incomprensibles para nosotros, o al menos difíciles de explicar. Ciertamente hay entre nosotros un abismo que no se puede cruzar, pero Dios permite y quiere que vengan de diferentes formas a visitarnos. Y hay que tener ciertamente cuidado, porque estas experiencias de manera especial pueden ser usadas por el demonio para confundir, en como sabemos se visten de ángel de luz. Generalmente yo les digo, si la experiencia te deja paz, si hay alegría en tu corazón y si eso te mueve a amar más y a ser mejor cristiano, no puede venir del enemigo. Cuando deja inquietud, aparta de la gracia, esa experiencia definitivamente, al menos tendríamos que ponerla en duda de quién es el que ha venido a visitarnos. Y bueno, pues ya a la salida de nuestro mundo también Dios nos prepara, ¿sí?
Hay experiencias antes de la muerte en la que parecería que el velo se separa entre la eternidad y nosotros y nos permite ver lo suficiente de este mundo al que iremos a participar. Leo algunos testimonios rápidamente. Este es el testimonio de Nancy. Dice: mi papá estaba en casa recibiendo cuidados paliativos. Estuvo entrando y saliendo durante 3 días de un coma antes de morir. El segundo día salió del coma, pero no parecía reconocer el entorno. Solo miraba una esquina del cuarto y estiraba los brazos como si intentara abrazar a alguien. Juntó sus manos como si estuviera rezando. Luego estiró el tubo del oxígeno que tenía bajo la barbilla y buscó con los dedos alrededor del pecho. Murió al día siguiente, y cuando vino la enfermera le preguntamos al respecto. Dijo que lo había visto antes, pero de una manera inusual, que mi padre se estaba vistiendo para irse. Cuando enderezó el tubo del oxígeno, quería enderezar su corbata, y el movimiento de los dedos sobre el esternón era para abotonarse la camisa. Tenía sentido, porque era exactamente lo que parecía estaba haciendo. Que veía, se empieza a abrir el mundo y hay muchísimas referencias de esto. Mi mamá, la señora que la cuida, refiere que mi mamá, una semana antes de morir, le dice: anoche vino mi marido. Lady Barrett cuenta esta experiencia. De pronto miró con ansia hacia un lado del cuarto y una sonrisa radiante iluminó su semblante. Oh, hermoso, hermoso, dijo. Le pregunté: ¿qué es hermoso? Lo que veo, me contestó en un tono bajo e intenso. ¿Y qué ves? Una luz hermosa, seres maravillosas. Es difícil describir la sensación de realidad que proyectaba al absorber esa visión. Luego, durante un momento, pareció concentrar más su atención en un solo lugar y exclamó, casi con un grito de alegría: ¡pero si es mi papá! Está contento de que vaya para allá. Está contento. Le dijo a su padre: ya voy. Y luego lo miró. Cuando volvió a mirar hacia el mismo lugar, dijo con una expresión un tanto confundida: Vida está con él. Su hermana ya había muerto. Se giró hacia mí y repitió: Vida está con él. Entonces me dijo: quiere mi papá que ya me vaya. Y en unos momentos más murió. Como ven, mis hermanos, nuestro mundo no está distante del cielo. Basta tener fe, estar atentos para descubrir las huellas de este Dios que va caminando junto con nosotros, que ha puesto seres celestes que nos ayudan, que nos confortan, que nos protegen, que nos animan, y ha permitido que también en algunas circunstancias, como se fijan, siempre son los esposos, las esposas, los hijos, los padres, quien unidos por el amor hacen que sobre todo en el momento definitivo se descorra un poco el velo y poder verlos ya, y dicen por eso que serán ellos quienes vendrán a recibirnos cuando lleguemos a la casa del cielo. Por otro lado, vienen también nuestros familiares, nuestros amigos, a consolarnos a través de sueños. El cielo no está lejos, está entre nosotros, formamos parte de una misma realidad. Basta tener fe. La cercanía del cielo depende de nuestra relación profunda con Dios, con el amor. Este es el camino para poder participar de lo que Jesús llama el reino de los cielos. Un reino que, como dice Él, ya está entre nosotros. Hay que disfrutarlo y sabernos parte de Él, y al mismo tiempo caminar con alegría y esperanza gozosa hacia la consumación de nuestra vida, que ocurrirá cuando descansemos plenamente en Dios.